No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a la doctora, consultora, experta, Experta quiere decir que estoy muy vieja, ¿eh? No, No. para nada. Para nada. Circe Almanzar con nosotros. Gracias. Bienvenida. Bueno, yo vine a hacer la excepción a la regla hoy, porque no está ninguna de las mujeres hoy. No vino a alimentar y Ajá. a engrandecer este Yo lo elenco. entiendo porque mira Alba, Karina. Mis amigas me Amiga dejaron tuya. sola hoy. Y ella puede sola, dijo. Ellos dijeron en el grupo, ella puede sola. Circe, gracias por estar con nosotros. Bueno, contigo podemos hablar de 87 temas, porque además no por edad, ni mucho menos, ni por experta, pero conoces exactamente, o conoces muy bien las distintas situaciones que enfrenta el dominicano, tanto en positivo como en negativo, por toda tu trayectoria y sobre todo cuando acompañabas a la Asociación de Industrias, donde jugaste un papel muy, muy importante para la sociedad dominicana. Y en este momento, ya como consultora, ¿verdad?, de muchas empresas en tu área, evidentemente cualquier tema que impacte a la sociedad, estoy seguro que nos vas a poder acompañar en cualquier análisis que hagamos. Y vamos a empezar con esos análisis. Juan, lo que quieras. Ayer, 1 de abril, ya es la fecha establecida para que empiece a regir el nuevo salario para los empleados no sectorizados. Cuéntame cómo lo estás viendo. ¿Qué tanto va a impactar esto a nivel de la economía dominicana? ¿Qué tanto va a impactar al trabajador? ¿Se puede asumir de antemano que efectivamente eso se reflejará en los distintos escalones de las distintas empresas? Cuéntanos un poco cuál es la visión general. Mira, como cualquier variable económica, todo se va ajustando. Definitivamente. Sí. El impacto en un incremento salarial va a tener su incidencia para bien y para mal. Para bien en el sentido de que si realmente la situación amerita un incremento salarial, no solamente porque la ley lo manda, que cada 2 años se hace un ajuste, sino también porque todos sabemos que hay un problema de inflación, no solamente por factores endógenos o internos, sino exógenos también. Y también porque las medidas que hemos tenido que asumir para combatir los efectos de las decisiones económicas en otros países implican en cierta forma algún impacto en las variables económicas en República Dominicana. Ahora bien, lo que a mí me preocupa, y aquí lo digo como persona experimentada y que pasó mucha lucha tratando de institucionalizar el diálogo social y económico del tripartismo, es la forma en que se está manejando la discusión salarial. Yo creo que nosotros debemos evitar que esto siga sucediendo. Creo que el salario sí amerita una discusión de todos los tipos de salarios que hay, porque la presión se ejerce sobre todo a salarios no sectorizados, que es claro que cuando tú ajustas el salario no sectorizado, pues hay como una cadena Efecto de ajustes dominó. de los demás, pero tú no puedes tener una presión solamente para un sector de la economía, que cuando yo digo un sector es básicamente el sector de servicios, o sea, bancario, financiero, industrial y comercial. Los demás están con sus salarios aparte. Aquí hay muchísimos salarios y creo que esa discusión hay que tenerla de manera transparente, porque me parece que las variables del tema de la presión salarial no se están dilucidando, no se están tomando en cuenta. Grandes empleadores de República Dominicana tienen salarios muy bajos todavía. Entonces, creo que esa discusión transparente de cuáles son los salarios que debería tener, además de que cuando atraes una inversión extranjera y tú le estás dando incentivos fiscales, tú deberías promover que esa empresa tenga un salario mucho más digno. Pero esa es una discusión que no debería partir
a lo interno dentro de los mismos empresarios Claro. o definitivamente es un tema que tiene que ir directo al tripartismo? Fíjate la dinámica como yo la veo. Ese tipo de cambios estructurales sí debe promoverlo el gobierno, sí debe incidir el gobierno. Lo que a mí me parece es que un poco se ha ido de la mano la incidencia en el porcentaje de ajuste del gobierno. Ahí como que yo veo que eso es una discusión que debe ser muy del sector privado, o sea, sector empresarial y sector laboral. ¿Te sientes que cuando se hablan de porcentajes Hay mucha presión desde el Estado, gobierno, pero siento. y se No sé llega si a lo utilizar perciben ustedes. hasta de manera política? Exacto, como si fuera inclusive la forma en que, y esto no quiere decir que yo no comparta la preocupación del presidente Claro. de la importancia de tener un salario más digno, porque creo que es una preocupación para cualquier persona que está dirigiendo una nación real y de verdad también justa. Ahora bien, las formas son importantes en las instituciones. Claro. El cumplir y el mantener la institucionalidad de un espacio es importante. Estas discusiones siempre se deben dar y se han dado toda la vida entre el sector laboral y el sector empresarial con la mediación de gobierno, con la mediación, que tiene un rol importante, porque juega un importante porque dice, oye, yo voy a apoyar a fulano, o yo voy a... Pero Claro. te lo hace fuera, te lo hace de forma en que los Como espacios no se lesionan. No como una política pública o con una Porque visión tú tienes holística que políticas tenga el públicas Estado. que están en el Estado, en el gobierno. Tú puedes incidir. tomar una decisión de incrementar salarios en el gobierno. Eso es una decisión que te compete. Ahora, estos son discusiones que son tripartitas. Ahora bien, es una discusión complicada, las discusiones salariales. Yo creo que yo lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo. Para mí ese es el sombrero más difícil que uno puede ocupar, porque tú no estás representando. Cuando tú estás discutiendo el no sectorizado, hay muchas diferentes visiones. Claro. Porque tú tienes las MIPYMES, que tienen un impacto que no es lo mismo que un banco. Claro. Que el banco quizá al revés le conviene, o un gran comercio, una gran superficie, le conviene el incremento salarial. Una de las telecomunicadoras, por ejemplo. O una telecomunicación. Entonces, es bien complejo, pero yo me siento muy satisfecha porque nosotros logramos algo que duró casi 20 años discutiéndose, que fue el ajuste de las clasificaciones. Y eso hace que el impacto no sea tan grave para las micro y pequeñas empresas. Yo creo que eso fue un gran logro que nos dio muchísima lucha porque la gente no lo entendía, pero te crea, a los que están ahora mismo de interlocutores, le abre un espacio de discusión más holgado. Que tú no tienes que estar pensando en el pequeño que va a tener que, o que quiebra, señores, porque no es un tema solamente del pago del salario, es que es el tema del pasivo laboral para esas empresitas pequeñas, que se le incrementa. ¿Qué Que tan esto complejo? fue una propuesta específicamente del sector empresarial, no de lo que andan por ahí defendiendo, de que son los defensores de los trabajadores. Ellos no querían eso, ¿eh? No, ¿Qué yo tan no quería. complejo es, Circe, llevar ese tipo de luchas de avances que para quienes están viendo un poquito más allá de la curva, cuando esa discusión se lleva con personas o con grupos que probablemente lo que están es pensando en ahora y en mañana y no como con esa lucha de las calificaciones, de las clasificaciones? Por eso es que los actores tenemos que también revisarnos cuando estamos en un diálogo social, porque tú tienes que estar a la altura de las circunstancias y saber cuándo retirarte. Dice, en la anterior respuesta terminaste hablando del pasivo laboral. Y allí entra evidentemente la relevancia que tiene o que sigue teniendo el tema de la cesantía. Conociendo y habiendo participado en tantas discusiones sobre el tema de la cesantía y en el momento en el que estamos, en el que definitivamente seguimos esperando la aprobación del Código Laboral en el Congreso, pero está el tema de la cesantía allí. Y la gente no termina de entender que la cesantía, al eliminarla, sería incluso mejor para ellos. ¿Crees
que desde el punto de vista político se pueda saltar ese obstáculo, probablemente no en esta oportunidad, pero a un mediano plazo? ¿O eso vamos a tener que seguir viviendo como vivimos décadas con el Código Penal sin tres causales? Alex, yo no quiero ser ave de mal agüero porque me van a decir, ay, Dios mío. Pero yo me di cuenta hace tiempo que todavía no estamos preparados para esa discusión. Porque no se está sintiendo, primero no se está entendiendo el problema desde el punto de vista estructural. Circe, Gracias. Estamos hablando con Circe Almanzar en No se diga más, que bueno que están ahí en sintonía con nosotros a través de Top Latina. Es un problema estructural. Un problema estructural que tiene que ver con el incremento de los salarios también, el costo oculto que te representa algo que tú no ves, pero que incide. Porque tú no lo ves, o sea, claro. Está ahí latente, pero no lo ve el trabajador. El trabajador no lo siente, aunque sí psicológicamente también lo tiene presente, porque lo primero que quiere es dame mi liquidación. Sí. Para resolver un problema al día de hoy. Para resolver un problema cotidiano, un problema es como su ahorro, un problema de planificación. Y después está el pobre buscando trabajo y no encuentra. Sí. Entonces es un tema estructural. Pero además es un cambio. Nosotros tenemos un cambio en la forma de indemnizar y de provocar el ahorro del trabajador, que es la seguridad social. En la medida que tú tienes esa presión por el lado de la cesantía, tú tienes menos holgura para resolver problemas en la seguridad social. Porque al fin y al cabo, para el empleador, cuando tú tienes un cálculo, y es cuánto, sobre todo aquel empleador que tiene que asumir y sabe calcular sus costos, porque es un cálculo de costos, quiere decir, bueno, cuánto me significa esto, qué porcentaje yo le tengo que pagar al trabajador, o lo que hace que se inclina por la informalidad, que es el mayor de los problemas. Claro. Porque ¿qué es lo que está pasando? Tú tienes dos problemas. O te inclina por no estar en la seguridad social, o tienes un salario mucho más bajo registrado en la seguridad social. Cuando tú vayas a ver los números internos de la seguridad social, hay mucha gente que está pagando por debajo. El trabajador ahora mismo no lo siente, porque dirá, bueno, eso es cuando yo me retire, pero después a la hora de la suspensión tiene un problema. Entonces, hay que debatirlo. ¿Cuál es ahora que tenemos los actores preparados para ese debate ahora mismo? Yo no estoy muy segura. Máximo Romero. Sí, se está muy en boga el tema haitiano, y con ello está el tema de que a muchos empresarios se le pega el tema de que son parte de la trama de tener ilegales y de hecho de no cumplir con lo que establece la ley de que el 80% de los puestos laborales tienen que ser de dominicanos y el 20% de extranjeros. ¿Qué tan responsable es el sector empresarial y si es que lo hace y si es responsable, si es parte también de alguna complicidad con quienes se supone deben regular ello? Mira, cuando tú lo dices, Máximo, de esa forma, cualquiera pensaría que es una trama. una película de terror. No, realmente es con una cotidianidad. Y se da primero por algo positivo. Que nosotros somos un país que está creciendo, es un país que tiene unos sectores muy diversificados de la economía y que tiene una movilidad social importante. Y la movilidad social se da en la gente que tú lo ves en la calle. O sea, tú antes salías a un restaurante hace 30 años y tú solamente te encontrabas un puñito de gente. Sí. Ahora tú ves cómo muchas personas tienen poder adquisitivo para ir a ese restaurante, y qué bueno. Pero esa movilidad social trae como consecuencia que
alguien tiene que hacer el trabajo. Y tú tienes una frontera de un país que tiene mucho menos o una situación mucho más vulnerable que tú, una situación inclusive calamitosa ahora mismo, de muy riesgosa, y se genera la presión migratoria. Y la presión migratoria se genera en los sectores donde es más complejo trabajar, donde la gente trata de evitar ese trabajo. ¿Cuáles son los dos sectores más donde más incidencia tiene la migración? El sector agrícola, que ya de por sí tú tienes un problema, porque la gente quiere migrar a las ciudades, y es un tema social, y abandonar el campo, y el sector de la construcción, que es un trabajo muy físico, de mucha mano de Manual, obra, claro. ruda, física. Entonces, en esos sectores es donde tú más presión tienes. Pero, y es un problema que hay que resolver, y que es grave, que es una situación que no se resuelve fácil. Ahora, nosotros tenemos varias situaciones. Uno es, nosotros por las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos han impedido que podamos continuar con unos ciertos niveles de transparencia en el manejo de la regulación. Me explico. El debate ha llegado a unos niveles tan radicales que ya tú no puedes hablar de permisos temporales. Y tú dices, pero por Dios, vamos a llegar a esos extremos. Estamos llegando a esos extremos. Sí. Cuando tú, en un país donde tú tienes un problema, desde el punto de vista de mano de obra, tú tienes que resolver el problema. Tú no puedes decir, mira, ya yo no voy a tener más inmigrantes. Pero ¿quién va a ocupar esos puestos de trabajo? El problema va a seguir ahí. Entonces, hasta que tú crees las condiciones para que no necesites esa mano de obra extranjera. Entonces, hay que debatir el problema, pero sin llegar a radicalismos, sin llegar a extremismos. Inclusive, cuando estábamos discutiendo el código laboral en un momento determinado, nosotros decíamos, pero si hay que debatir el 80-20 por sectores de la economía, debatámoslo. Claro. Porque el problema es que nosotros no queremos debatir, estamos en una ilegalidad, no tenemos soluciones, y así no vamos a resolver el problema, porque por más que nosotros saquemos, expatriemos, deportemos a ciudadanos extranjeros, haitianos, van a volver porque porque el sitio está ahí y la demanda está ahí, va a estar ahí. La disposición para Y el ellos trabajo. tienen una crisis, entonces, y tú tienes una frontera que por más que tú hagas un muro, por más que tú... Sí, una empalizada. Es vulnerable, es muy vulnerable. Entonces, a mí me preocupa que los fanatismos. A mí no, yo creo que todas las personas conscientes como nosotros no estamos de acuerdo con los fanatismos, ¿verdad? Porque así tú no vas a lograr soluciones. Claro. Estos radicalismos, este movimiento ahora mismo no me gusta. Pero si no nos sentamos a debatir los problemas a mediano plazo, con una visión a mediano plazo, no vamos a resolver. Y hay actores en la sociedad hoy en día, Circe, que puedan promover esa conversación moderada, esa conversación de encontrarse en el centro. En algún momento, yo recuerdo hace muchos años donde que el moderador por excelencia para llevar a la mesa del diálogo a la gente era Agripino Núñez. Yo no sé si nosotros hoy en día tenemos actores como esos que puedan conciliar en el centro una posición de llevar a esas personas que están en los dos extremos o principalmente en el extremo de hay que deportar a todo el mundo y después que se regularicen y que soliciten permisos desde los puertos. Hay hoy en día actores así. Lamentablemente estamos en un momento de transición. Yo siento que hay liderazgos que pueden surgir, pero hay un vacío definitivamente. Los famosos mediadores que existieron mucho tiempo, ya tú no los ves igual, pero surgirán. Siempre hay
Nuestro país se caracteriza por ser un país, una sociedad donde el diálogo prima. Y siempre sacamos de abajo, como dice la gente. Claro. Lo que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Yo pienso que el sector empresarial juega un rol importante ahí, en esa motorización de ese diálogo. Yo te doy la solución, Circe. A ver, Alex. Pero nos asociamos para vendérselo al sector privado. De acuerdo, ese es mi trabajo. Por eso. No, yo lo que creo es que son los empresarios los que tienen que llamar a los políticos, sentarlos ahí enfrente, por separado, por supuesto, llamar a un Leonel Fernández, llamar a un Danilo Medina, llamar a un José Ignacio Paliza, por no decir al presidente, y decirle, mire, señores, esto hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Sentándose todos. Un tema que no se debe seguir politizando. Y asumir, y que cada uno de ellos asuma el compromiso. Que todos ellos Alex. Tienen mucho que deberle al empresariado, así como el empresariado a ellos. Pero tiene que haber alguien que los haga reaccionar, que no va a ser ni el presidente de la República y mucho menos el partido de gobierno, porque siempre van a decir que no. No, de hecho, lamentablemente se ve como que a la defensiva el gobierno, porque es un problema que no es de este gobierno, es un problema estructural. Pero ¿qué pasa? Ellos son los que están gobernando y tienen que reaccionar de manera defensiva. Entonces tú dices, esa misma reacción del domingo, tú dices, óyeme, o sea, tú vas a criticar el manejo de un gobierno planteando la autoridad. Y el orden. Pero llegamos a un momento en que ya, que eso está criticable. Entonces, creo que sí, tú tienes toda la razón, Alex. Me parece que el sector empresarial organizado puede jugar un rol importante, sí. E inclusive apoyado de los grandes líderes empresariales también, porque siempre las organizaciones empresariales son más representativas cuando tienen el apoyo de los grandes líderes. O sea, cuando yo digo líderes es los grandes presidentes de empresas, que son los que realmente están llamados también a aportar en el diálogo, porque son los grandes empleadores. Claro. Entonces, eso es muy importante. Hipólito Mejía hablaba de que el sector o los sectores que demandan de esta mano de obra deben sincerarse e indicar qué es lo que necesitan y por qué tiempo lo necesitan y hacerle un registro a esos empleados atados a esas empresas, que así no debe ser tan difícil. Así es, Max. Es difícil, mira, una de las... yo recuerdo que cuando cuando empezó la seguridad social, la ley de seguridad social, se mantuvo por mucho tiempo una disposición en el IDSS que se llamaba trabajadores móviles y temporales, porque no había forma de tú calcular la seguridad social para trabajadores en la construcción y para algunos trabajadores que ganan a destajo, que ganan por día, por labores. Ese fue un problema que hizo, porque la forma de tú cotizar en la seguridad social está muy dirigida y enfocada hacia un trabajador que trabaja 44 horas a la semana, 8 horas al día, un trabajador de oficina o de industria. No un trabajador que sea por obra, por servicio, por ajuste. Como se le llama. Entonces ahí se tuvo que mantener ese régimen o ese sistema por mucho tiempo porque no tenían cobertura. ¿Y sabe quiénes eran las personas que estaban cotizando ahí? La mayoría eran haitianos. La mayoría eran trabajadores que ni siquiera tenían la regularidad, porque la seguridad social dominicana requiere una cédula. Entonces tú requieres una cédula o un permiso de trabajo, claro, que de por sí es como una residencia temporal, una residencia de trabajo. Y no tienes cómo darle cobertura a ese trabajador. Entonces, ese es parte del problema, del debate que hay que generar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque también tú tienes que darle cobertura a un trabajador que tú lo estás empleando, porque es un ciudadano.
no importa que sea de otro país, pero es un ciudadano. Entonces, o es una persona. Creo que esos debates hay que tenerlos. Creo que, y no se puede esperar mucho más. Nosotros tenemos problemas estructurales que deben ser debatidos, deben hacer y deben implementarse. Uno de ellos es el problema migratorio. Sí, lamentablemente el tiempo siempre se hace corto y se nos acabó por hoy. Pero eso nos compromete a que vuelvas muy pronto. Sí. Claro, hay muchos con temas gusto. pendientes, ley de desechos sólidos, hay muchos temas que tienen que volver. Yo apoyo mi ley de desechos. Yo trabajé mucho con mi ley de Pero desechos. no la modificación aviesa que sometieron y que hicieron en el Senado. No. Nosotros hemos trabajado con una propuesta de modificación, pero se requiere una modificación. Se requiere porque hubo aspectos que no se contemplaron en la ley que trabajamos que requieren una modificación. Yo soy de la que apoyo una modificación. Bueno, Circe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.